En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. El Evangelio es buenísimo y la primera lectura es buenísima. Digo algo breve del Evangelio, Ustedes vayan a cualquier velorio ahorita y está de moda que todos los muertos vayan al cielo. ¿Verdad que está de moda? ¿Qué tal los rezanderos que están aquí conmigo? Hay algunos rezanderos aquí. Cuando les piden que vayan a rezarle a doña Chana o a don Maclovio, que nunca pusieron un pie en la iglesia, ¿qué sienten? ¿Le rezan con gusto o a fuerzas? ¿O porque les van a dar para la coca? Igual yo, cuando me piden una misa para Maclovio o Juana o Chana que se murieron, pero nunca pusieron un pie en la iglesia, pues les celebro a fuerzas, porque de verdad, ganas no tengo. ¿Por qué? Pérdida de tiempo. ¿Es pérdida de tiempo? Ay, no, padre, no sea tan duro. No, si yo no soy duro, el duro es Cristo. Hoy el Evangelio dice: no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Verdad que no? ¿O sí dice o no dice? Entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Dice: Señor, no hemos hablado y arrogado, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. Híjole, qué fuerte. Así que toda esa gente que no ha buscado a Cristo en su vida, que está lejos de Dios en persona, en sentimientos, en acciones, no los espera el cielo, Aunque todo mundo ahorita se vomita que vuela alto, tienen esa frase mediocre de moda, ¿verdad? Se muere cualquier patán, cualquier vieja paseada y vuela alto. Pues vuela, pues no voló mucho, nomás medio como el pollo nuevo, medio voló y ¡pum!, se bajó. No va a volar alto. ¿A dónde vuela? No, van a volar las personas de bien. Esa vieja, ese viejo arrastrado, ¿qué? Pero bueno, ahí está el Evangelio, El Evangelio es clarito, capítulo 7 de San Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor, allí está. Así que esas rezanderas, échenle ganas, acábense la voz allí, cante y cante. Aquí en Acatlán, cállense si les platicara. Le rezan para que se muera. Le rezan cuando se muere, le rezan en su casa, le cantan mientras lo llevan, vienen al templo a despedir al muerto, aunque nunca venía el muerto a la iglesia, pero vienen a despedirse, de donde nunca vino, pero viene a despedir. No, vamos a llevar a la señora a que se despida del templo, según, aunque nunca venía. Y luego en el panteón ahí siguen los rezos y rezos y rezos. Y luego 9 días y cabo de año y 40 días y ¡ay, Dios mío! Y yo digo: santo Dios, esta señora en su vida nunca quiso a Dios. En vano se cansan. No va a volar alto.
Bueno, pero síganle ustedes rezando. Ahí si dejan para la coca, pues bueno, por lo menos ya se echan una coca a salud del muerto que nunca rezó. Bueno, les da risa porque es cierto, ¿verdad que sí? ¿O no es cierto? Y sin embargo, miren, cuando se muere una persona que aquí andaba, con mucho gusto uno va. ¿O no es cierto? Sí, yo también, cuando me dicen, mire padre, se murió doña fulana. ¿A poco la fulana? Sí, esa viejita. No, con gusto le celebro su misa, mañana tráiganmela. Y eso sí le celebro bien. Al otro nomás ahí rapidito. Bueno, pero quiero irme a la primera lectura. Me encantó, la primera lectura es maravillosa. Miren, estamos hablando del libro del Génesis, de los orígenes del pueblo de Israel. A ver, vamos a analizar dónde nace Israel. El primer nombre del pueblo de Israel es el pueblo de los hebreos. ¿Por qué? Abraham, hablemos un poquito de historia. Ahorita el Génesis está hablando de eso. Abraham era originario de una ciudad llamada Ur, en la tierra de los caldeos, que hoy está al sur de Turquía, así, arribita de Siria. Arriba de Siria, un pedacito que hoy pertenece a Turquía, se llamaba Caldea. Y en Caldea había un pueblito que se llamaba Ur. En ese pueblito era originario Abraham y su esposa Sarai. Su nombre original es Sarai. Luego ya aparece como Sarai. Ellos dos eran dos abuelitos que vivían juntos y no tenían hijos. Dios se le aparece a través de un ángel y también a Dios mismo y le hace una promesa, que deje su tierra, que vaya a la tierra que le va a prometer y que le va a prometer una gran descendencia. Y Abraham, siendo viejito y ella también, le creen a Dios y emprenden ese viaje y llegan a lo que hoy es la orillita entre Israel y Siria. Y luego van bajando hasta que se establecen en la región de los cananeos. Así se llamaban, cananeos. Y luego en Cananea, en la región de Cananea, no Cananea, Sonora, ese es otro. Un saludo allá a Cananea. Los cananeos, va a haber una ciudad que se llamaba Hebrón. Y ahí se va a establecer Abraham, principalmente, o ya por siempre. Por eso el pueblo hebreo de Hebrón, y ahí viene la palabra hebreo de Hebrón, de donde es como el Acateco de Acatlán, ¿correcto? Muy bien, entonces Hebrón, hebreo, de ahí viene la palabra, Hebrón, hebreo. Ese es el primer nombre del pueblo hebreo. Pero fíjense Abraham, pobrecito Abraham, Dios le dijo, te voy a dar una gran descendencia. Y tenía 86 años de edad Abraham. O 84, ahorita les digo para no echarles mentiras, si no ahorita me corrigen todo mundo aquí. 86 años tenía. ¿Cómo ven un viejito de 86 años sin hijos? Y Dios le promete una gran descendencia. Por eso Abraham es llamado el padre en la fe, porque le creyó a Dios, le dijo, pues estoy viejillo, medio tembeleque ya, me tiembla la mano y todo me tiembla, pero yo te creo. A ver, hay que entender muy bien que la medición de años en los tiempos de Abraham no era como hoy la tenemos. Nosotros medimos el año de acuerdo al calendario gregoriano. El Papa Gregorio Magno va a hacer el calendario como hoy lo tenemos, que es el año solar. 365 días dura la Tierra en darle la vuelta al Sol. Nosotros ya nos llegó peladito y en la boca, pero pues esto no lo sabían. El Papa León, hasta el Papa Gregorio lo supo, por eso se llamó el año gregoriano, el calendario gregoriano, que es muy exacto al calendario de hoy, civil. Pero antes del Papa Gregorio había años lunares. Fíjense, escúchenme bien, esto es muy interesante. Antes de Cristo, en algunas regiones, medían el año por la luna. ¿Cuánto tiempo dura la luna en darle vuelta a la Tierra? Pues como un mes, casi 28, 27 días, ¿no? Ajá. Entonces, ese es como el año lunar. Entonces, en algunos lugares los años se medían como años lunares. Por eso nosotros decimos, 84 años tenía este viejito y andaba queriendo tener hijos. Ay, no, qué bárbaro.
Pues es que las mediciones del año eran de otra manera, no eran como hoy las tenemos. Pero el libro del Génesis se escribió en los tiempos en los que no existía el año como hoy lo tenemos. Por eso hay una imprecisión, se podría decir, en la medición del año, ¿no? Así que no se puede traducir de otra manera, se traduce como se escribió, aunque no se explica que los años en esos tiempos no eran de 365 días. ¿Conocen algún abuelito que embarace a su mujer de 80 y él de 84? ¿Qué pasaría si llega una señora aquí de 84 a decirme: padre, réceme porque estoy embarazada? Pues yo creo que a mí me daría risa. Embarazada. No se llenó con los 15 que tuvo. Santo Cristo vencedor, ¿verdad? ¿A partir de cuántos años ya una mujer embarazada como que se ve rara? A ver, las mujeres que están aquí. De unos 45 para arriba, unos 50. Como que dices, ¿qué onda contigo? No, y lo dicen, es el último cachirul, padre, me dijo una señora. Le dije, no, pues ustedes están muy... ¿Cuántos tienes? 6. No, pues da bien, pues tú, es un regalito de Dios. Ándale, para que se te quite el mal genio que tienes, vieja, carácter de yegua, ¿verdad? Cara de yegua, sí. Un niño a veces lo manda ya grande la señora para que se serene en el genio, porque los niños nos controlan. Vean ustedes, si no tuvieran hijos, ¿cómo estarían de enojados? Si así, papá y mamá, ¿cómo andan de amargadones? Pero un niño, un bebé, siempre hace que el papá, la mamá, su genio se suavice. ¿O no es cierto? Se tranquilice, los calma. Sí, un nieto, vean los nietos a los abuelos, le sacan lo mejor de sí. Así es, un nietecito, una nieta a su abuela, la hacen casi patinar, ¿verdad? Ahí, a la abuela. Sí, así es. Entonces, los niños son un regalo de Dios. Y cuando Dios le regala a un niño ya siendo muy grande, pues es una gran alegría. Como esos abuelos que a veces tienen que criar a un nieto dejado o abandonado por sus propios hijos. Muchos saludos a los abuelos que les ha tocado criar a un nieto. Mis respetos para ustedes. Bueno, pero vamos con Abraham. 84 años, su esposa más o menos 80, no tienen hijos. Y habían pasado 10 años, dice la primera lectura, de que Dios le había prometido que iba a tener una gran descendencia. Y naranjas dulces, no había nacido ni un baby. Pero Abraham es un hombre de fe. Tiene fe que Dios le va a conceder un hijo. Y entonces Sarai, lo veía muy triste, muy acongojado. Así como ustedes cuando ven a su esposo que se quiere tomar una cerveza, pero ustedes no lo dejan. El pobre lo tienen azorrillado, tiene cara de zorrillo. Sí, mi amor, como tú digas, mi amor. Si los han visto como que se les sume el pescuezo así, los tienen. Algunas mujeres tienen al marido así, ya, sin pescuezo, como azorrillado. Vámonos, mi vida, vámonos, mi amor. Yo lo veo ahí donde estoy, llegan muchos azorrillados, digo, ¿y te va a dar permiso tu mujer? No, pues yo creo que sí, padre. No, después hablamos, le dice la mujer. Sí, mi amor. ¿Sí las conocen o no los conocen? Bueno, así los tienen ustedes, a los pobres hombres, azorrillados. Bueno, entonces el pobre de Abraham pues quería tener un hijo y Sarai lo veía muy desesperado, pobrecito. Entonces ella le dijo, mira, agárrate una de mis criadas. En ese tiempo las criadas eran propiedad de los dueños, tener un criado era para lo que quisieran. Así eran otros tiempos muy malos, porque eso no debió existir, pero existió, los esclavos. Y una persona que tenía dinero podía comprar una persona y era de su propiedad. Entonces Sarai le dijo, mira, métete con mi esclava para que te dé un hijo y ya se te quiten las ganas, porque yo no te puedo dar un hijo. Y pues Abraham, dicho y hecho, se metió con una esclava que se llamaba Agar. Agar es egipcia. Esto es muy interesante, El imperio egipcio está en decadencia. Ahorita está creciendo mucho
No, estaba fuerte. No, yo estoy hablando del siglo. Esto pasó 12 siglos antes de Cristo. Entonces, el imperio egipcio era muy poderoso en ese tiempo. Eran los superpoderosos de todo el mundo conocido. Los griegos y los romanos y esos ni en el mundo los hacían. Eran allá pueblitos perdidos. Los poderosos eran los egipcios y los etruscos, que eran de las islas griegas, los etruscos, así llamados, para que vean ahí donde está Creta, de ahí viene etruscos, de Creta, de Heraclión, una ciudad museo. Deben de ir un día a Heraclión, precioso, en Creta, y en Colosas, todas las islas griegas, los etruscos y los egipcios. Bueno, entonces Agar era egipcia y Abraham se mete con la criada por órdenes de su esposa y también por gusto. No, nadie lo obligó. Y quedó embarazada Agar. ¿Y qué pasa entre dos mujeres? Un camino. A ver, ¿se acuerdan de la canción de Laura León? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Yo era niño y esa canción me acuerdo porque la novela la veían mis tías, ¿verdad? Dos mujeres, un camino. ¿Se acuerdan esa canción, esa película? Novela, ¿sabe qué era? ¡Uy! Pegó como loco, no tienen ni idea. Imagínense, ¿qué pasa cuando dos mujeres se pelean por un hombre? Dios guarde la hora, Sagrada Familia de Nazaret, rayos y centellas. A ver, mujeres, haciendo un paréntesis, un hombre que anda con dos mujeres no vale la pena, no sean idiotas. ¿Me están oyendo, mujeres? No sean rogonas. Aléjense lo antes posible, esos hombres no valen la pena. No valen la pena. Un hombre que a ti, teniéndote a ti, se fue con otra, mándalo a freír hongos. Así de sencillo. Y si no se han casado, más rápido mándalo. Un hombre que engaña a una mujer con otra y dice que a las dos las ama, es un rufián. Y la mujer que anda rogando es una idiota, con mayúsculas. Igual el hombre que anda rogándole a una que anda con uno y con otro y con otro, no seas tú, tonto. Esa mujer no vale la pena, está muy paseada ya, déjasela ya a otros que ya está muy paseada. Sara, esposa legítima de Abraham, se pone celosa de Agar. Es algo natural, es algo humano. Ella está embarazada, es lo que siempre ha anhelado mi esposo y yo no puedo. Y aunque yo le dije que te metieras con ella, de todas maneras estoy celosa. ¿Sí? Y la corre. Sara le dijo, lárgate de aquí, hija de la tostada. Y se fue muy triste al desierto, dice la primera lectura. Llorando Agar, embarazada. Pero estando en el desierto se le apareció un ángel a Agar y le dijo, regresa con tu patrona, regresa con Abraham, dice, porque tú llevas un niño que es hijo de Abraham, de la promesa de Dios. Y regresa y a tiras y tirones tuvo el niño. Pero luego llegó el ángel y le dijo a Sara para que se calmara, Sarita, en un año vas a tener un niño. Tranquilízate, serénate. Yo le hubiera dicho, ¿y por qué no llegaste antes? Mira nomás lo que hicimos ya. Hubieras llegado antes, pues, ¿cómo que ahora sí voy a tener y ya el otro va a nacer? Y ay, Dios de mi vida, qué problemón, ¿verdad que sí? Pero bueno, pues se tardó un poquito el ángel, pero pues sabrá Dios por qué. Entonces, fíjate nomás, tardó el ángel un año y le dijo, Sarita, calmada mi chula, calmada. Ya no andes peleando a Agar, ya, déjala en paz, que el hijo de ella también es de Abraham, pero tú vas a tener un hijo y ese hijo será tuyo, directamente tuyo y de Abraham. Y aquí voy a hablar un poquito de la historia ya, tocando esta parte. ¿Cómo se llamó el hijo de Agar y de Abraham? ¿Cómo? Ismael. Y el hijo que van a ser de Abraham y de Sarai,
Isaac. Isaac. ¿Ya le suena el nombre Isaac? Isaac es muy famoso. Muy bien. ¿Quién es Ismael y quién es Isaac? El primogénito de Abraham es Ismael. Primero nació Ismael. Y para el judío, el hebreo, el primogénito era muy importante. Muy importante. De hecho, injustamente toda la herencia era solo para el primogénito. Ya el segundo, el tercero, el cuarto no tenía derecho a herencia. Solo el primero. Y si era hombre, más. Si era mujer, no. Hasta que naciera el primer niño varón. Así era de injusta la ley. Pero aquí viene algo muy interesante. El primogénito es Ismael. Pero luego Sara se va contra Ismael y dice: ese hijo es hijo de prostitución, no es hijo mío, porque no estaba casado tú con ella. Y Abraham le dice: pero tú me dijiste que me metiera. No, pero yo no quería. No, pero tú querías. Y empiezan esos argüendes que luego se hacen, ¿verdad? En los matrimonios, ¿o no pasa en los matrimonios? Ese juego de palabras de que no, pero tú me dijiste, no, pero yo no te obligué, no, pero tú querías, no, pero yo sí quise, no, pero que... ¿Sí se acuerdan de esos pleitos entre marido y mujer? Difíciles. Ahora 2 mujeres, un camino, imagínense nomás. Qué problema hay en esa casa. 2 mujeres, un camino. Ay, 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 qué difícil. Bueno. Después vamos a ver más adelante lo que va a pasar con Ismael y su mamá Agar, pero les voy a platicar un poquito. ¿Conocen ustedes la guerra en la franja de Gaza y Israel? ¿Sí conocen la guerra? Israel como país hoy, después de 3000 años que pasó esto, tiene un pleito a muerte que yo creo que nunca se va a acabar con los árabes, con los musulmanes. Si ustedes ven, Israel tiene muchos problemas con sus vecinos egipcios, de Irán, de Irak, de Jordania, de Líbano y otros países como Omán, Arabia Saudita, etc. ¿Por qué? Esto viene desde aquí. ¿Saben quiénes son los descendientes de Ismael? Ismael son llamados los habitantes del desierto. Por eso la primera lectura habla de Ismael y dice: serás un hombre fuerte, dice, aguerrido, que vivirá en el desierto, dice, que pelearás. Así es. Todos los ismaelitas son los hombres del desierto, que vivían en el desierto, y son llamados ismaelitas. Ellos son musulmanes hoy en día, creen en Alá, en Mahoma, en el Corán como libro, ¿no? Y en el libro del Corán aparece esta misma narración, solo aparece que Ismael es el primogénito de Abraham. Por lo tanto, los musulmanes dicen: nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham. Porque Ismael, nuestro padre, es el primogénito de Abraham. Los judíos, Judá viene de uno de los bisnietos de Abraham. Después de Abraham viene Isaac, luego Jacob y luego sus 12 hijos, que forman las tribus de Israel. Entre esas tribus, Judá, que viene judío de Judá. Entonces los judíos dicen: no, nosotros somos los descendientes de Abraham, porque el único hijo verdadero de matrimonio legítimo es Isaac. No Ismael, sino Isaac. Entonces los judíos y los ismaelitas, que son los de la franja de Gaza, que son los de Irán, que son los de Irak, que son parte de los turcos, que son parte de todo el Asia Menor, que son los ismaelitas llamados árabes hoy en día, que no son todos los árabes, los ismaelitas son un conglomerado de gente, están peleados. Y por eso, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Nunca.
Los judíos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y los ismaelitas dicen, nosotros somos los primeros. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos los primeros. Vamos a darnos pues un tiro. ¡Sa, sa, sa! Y ahí están los pleitos. ¿Ya me entendieron el problema de Israel con los pueblos musulmanes? Ese es un problema hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy por esta situación. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Ismael se fue de ahí y fundó el pueblo de los ismaelitas. Isaac va a tener a su hijo Jacob, que van a fundar el pueblo de Israel. Por eso Dios le promete a Abraham una gran descendencia y miren lo que pasó. Yo les quiero platicar una experiencia que tuve muy hermosa que me ayudó a entender esto. ¿Sabían que para todos los árabes ellos creen en Abraham? Creen en Moisés y en todo esto. Cuando yo fui a Egipto, al monte Sinaí, donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, que le dijo, sube a la tierra que yo te mostraré, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Me tocó subir a las 4 de la mañana. Ahí va el padre Arturo, bien valiente. Sí, valiente como 200 metros. Ya después se te acaba el oxígeno, puras piedras, un frillazo marca diablo. Ahorita les vamos a dejar el video de la subida al monte Sinaí. Me dolió hasta el alma. Te suben en camello, pero luego hay 600 y tantos escalones y los camellos no saben subir escalones, así que te dicen, el camello te lleva hasta los escalones. De ahí para arriba, trépele, mi chulo. Pues no le hace, vamos a ver. No, cállense la boca desde mi vida. Escalones de piedras, no hay cementito, no están parejitos. Ahí va la señora toda torcida. No, yo cuando vi los escalones y vi las que llevaba, dije, ahorita aquí se me va a desconchiflar una ahorita. Y dicho y hecho, ¡zas!, metieron el pie por ahí. Bueno, pero lo interesante, cuando iba subiendo el monte Sinaí, me tocó ver güeros, morenos, negros, altos, gordos, europeos, asiáticos, africanos, de todo colores, subiendo o bajando. Pero me tocó ver 2 muchachos que eran del ejército de Egipto. Llevaban como una franja, ejército de Egipto. Pues yo no entendí egipcio, pero iba con nosotros un originario de allí. Y le dije, oye, ¿ellos qué son? Dice, son del ejército de Egipto. Le dije, ¿y son cristianos o qué? No, dice, son musulmanes. ¿Y por qué vienen aquí al monte Sinaí? Dice, no, pues es que nosotros también creemos que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Entonces todos los musulmanes respetan mucho a Moisés y a Abraham, igual que nosotros y igual que los judíos. Qué bonita historia y qué enredos, ¿verdad?, de familia. Ahora entienden un poquito la guerra entre Israel y los musulmanes, aunque ellos no hablan de este tema, pero en el fondo es este tema. Este es el problema, que los dos se sienten hijos de Abraham y los dos se sienten el más importante. Qué difícil ustedes con sus 2 hijos cuando uno le dice, ¿por qué quieres más a él, papá? Mamá, ¿por qué quieres más a mi hermana más que a mí? Pobre de Abraham, ¿cómo sufriría con sus 2 hijos, no? ¿Se imaginan lo que él sufrió? Teniendo un niño de una prostitución y un niño en el matrimonio, pero pues los 2 eran sus hijos de él. Tengan mucho cuidado con las decisiones que toman en su vida, porque miren cómo se enredan las cosas después. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie.